El hombre que una vez huyó de Egipto, ahora regresa con la fuerza del cielo detrás de él. Ya no es solo Moisés, el pastor del desierto. Ahora es el mensajero del Dios vivo, el portador de su palabra y su poder. El faraón, símbolo del orgullo humano, se enfrentará al Dios que domina los mares, los vientos y la vida misma. Y Egipto será testigo del poder del Dios de Israel. Moisés, con voz firme así dice Jehová, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. Faraón, ríe con arrogancia quién es Jehová, para que yo obedezca su voz. No conozco a Jehová, ni dejaré ir a Israel. Narrador, las palabras del faraón eran más que una respuesta. Eran un desafío directo al Dios del cielo. Entonces Dios comenzó a responder, no con palabras, sino con poder. Moisés levantó su vara, y las aguas del gran río Nilo se tiñeron de rojo. El río, orgullo de Egipto, fuente de vida, se transformó en sangre, el olor era insoportable. Los peces murieron. Egipto entero se estremeció. Faraón, endurecido, se volvió a su trono, no los dejaré ir. Las ranas invaden la tierra. El croar se convirtió en un rugido. Miles, millones de ranas cubrieron palacios, casas, templos y camas. El faraón, desesperado, pidió a Moisés que orara para que se fuera. Faraón, implorando ruega a Jehová para que quite las ranas y dejaré ir al pueblo. Pero al cesar la plaga, su corazón se endureció otra vez. Moisés golpeó el polvo de la tierra. Lo invisible se volvió plaga. Lo pequeño se volvió tormento. Millones de piojos subieron por la piel de los egipcios, anidaron en sus cabellos, cubrieron sus cuerpos. Ni los sacerdotes podían realizar sus rituales, pues estaban infestados. Los magos de Egipto, por primera vez, quedaron en silencio. Con temor en los ojos dijeron, este es el dedo de Dios. Pero Faraón no quiso escuchar. El aire se oscureció. Un zumbido profundo anunció una nube viviente de moscas que descendió sobre Egipto. Cubrían la comida, los ojos, los labios. Corrompían los templos, manchaban los palacios, oscurecían las calles. Pero, en Gosén, donde vivían los hijos de Israel, no cayó ni una sola mosca. Por primera vez, Dios marcaba una línea visible, mi pueblo es mío. Mi juicio no les tocará. La soberbia de Egipto empezaba a quebrarse. El campo amaneció en silencio. Los animales de Egipto yacían muertos, camellos, caballos, vacas, bueyes, los pilares de la agricultura y el comercio. Los dioses animales que Egipto veneraba, no pudieron salvarse a sí mismos. Pero en Gosén, todo el ganado de Israel permanecía sano. El golpe era claro, el Dios de Israel no era un rival, era Señor absoluto. El polvo de los hornos fue esparcido, y cayó sobre hombres y animales. Úlceras ardientes brotaron por toda la piel. Los sacerdotes gemían. Los magos temblaban. El pueblo se retorcía de dolor. Ni el poderoso faraón pudo evitar que el sufrimiento tocara a su palacio. Sin embargo, su corazón siguió siendo piedra. El cielo se oscureció con nubes nunca antes vistas. Jehová habló, extiende tu mano hacia el cielo. Y entonces, el cielo rugió. Granizo del tamaño de piedras cayó a una velocidad mortal. Entre el granizo había fuego, lenguas ardientes que caían y explotaban sobre el suelo. Los árboles se quebraban. Las cosechas eran destruidas. Hombres y animales corrían desesperados por su vida. Egipto entendió que su cielo también obedecía a Jehová. Faraón tembló. Reconoció su pecado. Pero cuando la tormenta cesó, otra vez endureció su corazón.
Un viento del este sopló toda la noche, y al amanecer, el sol no pudo verse. Una nube viviente oscurecía el horizonte, un enjambre de langostas tan grande que nunca se había visto en la historia del mundo. Cubrieron los campos como un manto viviente, se comieron lo que quedaba del trigo, de las palmeras, de las viñas. Todo lo verde desapareció. El imperio agrícola más poderoso de la tierra quedó arrasado en horas. El mensaje era claro, los dioses de Egipto no podían proteger ni una hoja. 3 días. 3 días completos sin ver la luz del sol. Una oscuridad tan espesa que tenía peso. Los egipcios no podían moverse. Cayeron al suelo paralizados por el miedo. Las madres no podían ver a sus hijos. Los templos quedaron mudos. Por primera vez, Egipto sintió lo que era vivir sin la presencia de la luz. Mientras tanto, en las casas de Israel, había luz. Era como si Dios mismo encendiera lámparas celestiales para su pueblo. Faraón, enfurecido y humillado, gritó, «No verás más mi rostro». Moisés respondió, «No volveré a ver tu rostro». Y así fue. Llegó la noche más silenciosa, y la más temida. Jehová dijo, «Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo». Las familias israelitas cenaron apresuradamente, con sus sandalias puestas, esperando la orden de salida. Mientras tanto, Egipto dormía, ajeno al juicio que caería sobre ellos. A la medianoche, un viento frío recorrió la nación. Luego, un susurro. Luego, un gemido. Y de pronto, un grito desgarrador. El primogénito de cada hogar egipcio cayó muerto. Desde el palacio del faraón hasta la casa más pobre. Era la justicia divina sobre una nación que había oprimido a los hijos de Dios por 400 años. El faraón, quebrantado, derrotado, humillado, solo pudo decir, «Váyanse. Salgan de mi pueblo». Esa noche Israel nació como nación libre. Más de 600.000 hombres partieron de Egipto, sin contar mujeres ni niños. Llevaban consigo oro, plata y la promesa de libertad. La esclavitud de 4 siglos había terminado. Israel caminaba hacia su destino. Pero la historia aún no había terminado. Faraón, arrepentido y colérico, ¿qué hemos hecho? Los israelitas se van y hemos perdido a nuestros esclavos, preparen los carros. El ejército más poderoso de la tierra salió tras ellos, 600 carros escogidos, caballos, jinetes y toda la fuerza de Egipto. El pueblo acampó frente al mar. Delante, un muro de agua, detrás, un ejército sediento de venganza. El pánico se apoderó del pueblo. Israelitas, ¿nos trajiste aquí para morir, Moisés? Moisés, mirando el horizonte, no temáis. Estad firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Moisés levantó su vara, y el mar se partió en 2. Las aguas se elevaron como muros a ambos lados. El suelo del mar se volvió tierra seca. Por la fe, cruzaron el mar como si fuera tierra firme. Las antorchas iluminan el camino, los rostros reflejan asombro y esperanza. El rugido del viento acompaña la marcha. Cuando el último israelita cruzó, el ejército egipcio se lanzó tras ellos. Entonces Dios habló a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Las aguas volvieron a su lugar, y el ejército de Egipto fue destruido. El silencio cubrió la escena. Solo se oía el sonido del mar, y el eco de un pueblo libre. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron a Jehová. Miriam, la profetisa, tomó un pandero y danzó con las mujeres al compás de la victoria. El desierto resonó con alabanza. La zarza ardiente marcó el comienzo de una historia, pero el mar rojo marcó el nacimiento de un pueblo libre. El Dios que habló desde el fuego, mostró que su palabra puede romper cadenas, abrir mares y cambiar destinos. Y así, el Dios que vence a Egipto, sigue venciendo hoy en los corazones que se atreven a creer. La historia de Moisés no es solo un registro antiguo. Es un viaje espiritual que sigue vivo, porque dentro de cada persona hay un desierto, un faraón, un mar imposible y un Dios que sigue hablando desde el fuego. Todo comenzó con un hombre que no se sentía listo. Un fugitivo que dejó atrás un fracaso y que aprendió a vivir escondido entre ovejas.
nadie habría apostado por él. Ni siquiera él mismo. Y fue ahí, en ese lugar sin aplausos ni ruido, donde Dios encendió un fuego. Una zarza que ardía sin consumirse, hablándole al corazón quebrado de un hombre que había olvidado su propósito. Ese fuego decía una verdad eterna: Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Moisés respondió con dudas, excusas, heridas, temores, como cualquiera de nosotros cuando Dios nos confronta con algo más grande que nuestra historia. Porque antes de cambiar al mundo, Dios cambia al hombre. Antes de abrir mares, Dios enciende un fuego en el corazón. Pero obedecer no lo llevó a una vida fácil. Lo llevó a una vida trascendente. Porque una vez que Moisés obedeció, comenzó la lucha. Las plagas no fueron solo juicios contra Egipto, fueron golpes precisos contra todo lo que el ser humano considera intocable. El Nilo, orgullo y sustento, convertido en sangre, mostraba que Dios puede tocar aquello que creíamos fuente de vida. Las ranas, que parecían inofensivas, se convirtieron en exceso y carga, recordando que incluso lo que abunda sin propósito termina asfixiando. El polvo hecho piojos exponía que el control humano tiene límites. Las moscas diferenciaron al pueblo de Dios de los demás, revelando que la protección divina no es general, es intencional. La peste, las úlceras, el granizo con fuego, las langostas que devoraron toda esperanza, las tinieblas que tragaron el orgullo de una nación, todo fue una lección. Dios derriba lo que nos esclaviza, incluso cuando nosotros mismos lo defendemos. Y así sucede también en la vida. A veces Dios permite sacudidas, pérdidas, caos, situaciones que nos incomodan, temporadas donde nada encaja, no para destruirnos, sino para romper cadenas que no queremos soltar. Egipto representa aquello que nos ata, las plagas, las maneras en que Dios nos muestra que no fuimos creados para vivir oprimidos, temerosos ni estancados. Pero la verdadera libertad no llegó con la última plaga. Llegó cuando el pueblo estuvo frente al mar. Un muro de agua adelante, un ejército de muerte detrás. No había puertas, no había rutas, no había opciones. Y es ahí, en el punto donde tus fuerzas terminan, donde comienza el campo de los milagros. Moisés levantó su vara, y Dios levantó el mar. Porque la obediencia humana, por pequeña que sea, activa el poder de Dios. El mar rojo no se abrió antes de tiempo. Solo se abrió cuando el pueblo dio el paso que no podía dar. Esa es la esencia de la fe, caminar hacia lo imposible como si fuera seguro, porque Dios lo dijo. Y cuando las aguas se alzaron como muros, cuando la tierra seca se abrió paso en medio del océano, cuando el silencio del asombro llenó la noche, Dios mostró que lo que es imposible para el hombre, es el escenario natural de su gloria. La zarza reveló el llamado. Las plagas revelaron el poder. El mar reveló el propósito. Y el cántico de libertad reveló algo más grande, que Dios no solo libera, transforma. No solo guía, adopta. No solo vence, permanece. Hoy, tú puedes estar viviendo una de esas etapas, quizá estás frente a una zarza interior, donde Dios te llama a algo nuevo pero temes acercarte. Quizá estás en pleno Egipto, donde Dios está sacudiendo cosas que creías seguras para liberarte de aquello que ya no te permite crecer. O quizá estás frente a un mar imposible, sin salida, sin fuerzas, sin claridad, esperando que algo cambie. Lo importante no es dónde estás. Lo importante es quién está contigo. El Dios que llamó a un pastor temeroso, el Dios que quebró a los dioses de Egipto, el Dios que partió el mar en dos, sigue siendo el mismo. Él sigue hablando, sigue libertando, sigue abriendo caminos donde no existen. Y lo que hoy parece tu final, puede ser el comienzo del milagro más grande de tu vida. Porque así como Dios venció a Egipto, también puede vencer lo que te oprime. Así como abrió un camino en el mar, puede abrir un camino en tu caos. Así como transformó a Moisés, puede transformar tu historia. La zarza, las plagas y el mar rojo no son solo un relato. Son un mapa espiritual. Son la prueba eterna de que Dios llama, Dios acude y Dios salva. Y si te atreves a creer, si te atreves a dar un paso, tú también verás el mar abrirse delante de ti. Miércoles a las 6 en YouTube, como Historias de Victoria y Fe, o en nuestra página de Facebook. Encuéntranos en Instagram como Historias de Victoria Oficial y en TikTok como Victoria y Fe Oficial.